Bueno, Noelia, hoy hablamos de un tema que está detrás de muchos otros que se nos plantean pacientes y alumnos, que son las fobias y los miedos. ¿Qué nos puedes contar de ello? Bueno, pues si te parece bien vamos a empezar por el miedo, ¿vale? Que es pues la esfera del miedo, engloba muchas otras emociones, pero es una emoción primaria, es una constelación que también tenemos detrás del miedo, la tristeza, la angustia. Entonces yo creo que del miedo podríamos decir dentro de la psicosomática que existen dos grandes esferas dentro que incluyen a la misma, ¿no? Estaríamos hablando de un miedo que es biológico, el miedo que gracias a él pues nos impide que nos podamos autolesionar o que nos lancemos por una ventana queriendo volar. Que tiene más que ver con la supervivencia, ¿no? Exacto, efectivamente, nos permite sobrevivir y es común en todas las especies. Luego tendríamos ya lo que es el miedo irracional, es decir, cuando hay un miedo exagerado sin razón alguna. Normalmente el miedo, yo siempre digo que es anticipatorio, es decir, suelen ser miedos que aunque para otros pueda que sean irracionales o no, pues siempre están, es una mirada siempre al futuro, ¿no? A ver qué pasará, a ver si entran a robar, a ver si tengo un accidente en el coche. Son esos pronósticos que muchas veces suelen hacer ciertas personas, y también el común de los mortales en cierta medida, pensando siempre en lo que pueda acontecer el día de mañana para tener una previsión anticipatoria. Pero cuidado, porque también pueden ser tan desmedidos que la persona, pues eso le puede perjudicar en su presente, porque el miedo, aparte, tiene una característica que es un gran bloqueante para la enfermedad, para la vida, para el desarrollo, para todo, porque cuando una persona tiene miedo, pues no da el paso, se queda a la espera de que alguien lo asista o se queda ahí latente para ya llegar al momento, ¿no? Que se resuelva solo, ¿no? El tema. Exacto, sí, normalmente cuando hay ya miedos irracionales ya es conveniente tratarlo en sesión. Donde más se encuentran es en los niños, especialmente en la pubertad, cuando se despiertan esos miedos irracionales, que yo siempre digo que es la eclosión a la vida. Pero ya en adultos estaríamos hablando más de la ansiedad y el pánico. Cuando ya nos metemos en las fobias, aquí es un miedo irracional ante un hecho que desata unas características en la persona, una sintomatología poco común. Es decir, cuando hablamos ya de fobias, estamos hablando de fobias a algo en particular, fobia a conducir, fobia a subir en avión, ya son más cuestiones un poquito más puntuales, pero tanto el miedo irracional como la fobia, que también es un miedo irracional pero desproporcionado, estaríamos hablando de situaciones donde la persona previamente ha tenido que tener unos detonantes que le lleven a tener ese rasgo en su personalidad, es decir, a ser más temerosos que otros, porque hay personas que tienen más seguridad de sí mismas o más seguridad de su entorno y otras, sin embargo, viven desde esa intranquilidad, esa inseguridad o ese entorno que es imprevisible y que en cualquier momento puede desatar alguna situación angustiante. Ahí hay mucho que mirar también en lo que es la historia de la persona, qué es lo que ha vivido que le ha llevado a ese tipo de patrón, y sobre todo también la educación y el ambiente que traemos también condiciona que hayan personas un poco más temerosas que otras. Pero cuando hablamos de fobia, ahí yo ya me centraría en aspectos más concretos. La fobia, por ejemplo, siempre tiene que ver con algún hecho desencadenante que ha propiciado que la persona tienda a negar el poder enfrentarse a esa situación. Por ejemplo, pongamos el miedo a volar, ¿no? Miedo a volar tiene, como todo, más de una característica, porque el inconsciente no entiende entre real, simbólico, imaginario y virtual. ¿Qué significa esto? La realidad yo la conozco, es decir, si hay una abeja y me pica, pues yo ya sé que me tengo que alejar de ella porque en su momento pues me hizo un gran edema en la mano. Sin embargo, yo puedo vivir una situación en la que la abeja me transmita algo que a mí me genere un aspecto fóbico,
O bien puede ser porque ha sido heredado en vista de alguien que lo he visto y lo ha vivido y me lo he transmitido yo inconscientemente, es decir, puedo vivirlo yo o puedo haberme identificado con una persona querida y entonces lo vivo a través de ella. Eso también pasa. Pero luego tendríamos la parte simbólica. Por ejemplo, te he nombrado antes la fobia a volar. La fobia a volar, hay veces que preguntas a la persona, ¿pero has tenido una mala situación que tenga que ver con volar, con el avión? Y normalmente te dicen que no. Entonces, en estos casos, tenemos que mirar todo lo simbólico que tiene la altura, el avión, las nubes, y en qué conecta la persona. Yo me he encontrado con diferentes situaciones, como por ejemplo cuando estamos en las alturas también conectamos con un plano más allá trascendental que tiene que ver con el cielo, con las personas que fallecen, y a veces conectan también con la muerte, fíjate, porque estoy ya en ese plano superior. Y además que lo que es las nubes y el cielo tiene mucho que ver con esa parte espiritual, energética, ¿no? Hay veces que tiene que ver con alguna connotación de pérdida, de sentimiento, de conectarme con la otra realidad cuando yo no la tengo muy bien identificada. A lo mejor tiene que ver con la altura en sí, es decir, una situación en la que yo, mira, ahora me viene a la cabeza, estuve trabajando el otro día un caso con una alumna en la que me decía que tenía miedo a las alturas, justo cuando estábamos en la formación dando este tema, y le hice una hipnosis, una regresión hipnótica, y fíjate, se fue a cuando era bebé, estando en la cuna, que la cuna no, el carrito, perdón, el carrito se vence un poco, se ladea y ella tiende a caer y sus padres la protegen y la cogen, pero ese sentimiento de angustia de me estoy cayendo al precipicio, de me estoy cayendo al vacío, y la verdad es que fue muy característico porque sí salió ahí toda su emoción y toda la tensión que tenía acumulada. Y cuando despertó dijo, pues Noelia, me he quedado, vamos, ha sido una sesión porque nunca me hubiera imaginado que hubiese algo ahí. Y además porque claro, va a ir en un carrito, o sea, era un bebé. Era un bebé, sí. Bueno, en estos casos también te tengo que decir, Lola, para que la gente, en hipnosis, en estas edades, no se ve, se siente. Es decir, no hay recuerdo visual. No tenemos la parte prefrontal y bueno, no tenemos desarrollada la visión, entonces no hay recuerdos visuales. Aunque hagamos una hipnosis, la persona no se está viendo en el carro, se está sintiendo. O sea, ahí también es el arte del terapeuta para poderle acompañar, ¿no? Sin meterle como te diría yo, pues situaciones que yo creo que pueden ser y que luego no son, claro. Es decir, sin anticiparme. Entonces vas preguntándole, ¿estás sola? ¿Estás con alguien? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo te encuentras? Ahí está, vale, efectivamente. Y entonces es cuando empiezan a decirte angustiada, temerosa, me caigo, soy muy pequeña. Y en este caso era a cualquier lugar donde tuviera altura, o sea, exacto. Podía ser volar, podía ser subirse a algún... Sí, o sea... no, ella me decía que había veces que hasta subirse a una silla y ya empezaba ella a encontrarse mal. Y fue, mira, no me he acordado yo de este caso y tampoco tiene mucho tiempo, y fue muy es muy catártico, porque cuando se trabaja en terapia a través de la hipnosis regresiva y conectas con la programación, la persona emerge a la parte consciente y luego se quedan hasta ellos mismos bastante sorprendidos de decir, wow, qué fuerte, ¿no? Qué poder tenemos dentro de nosotros y no sabemos, y lo que ha hecho mi mente, mi psique, ha sido protegerme en todo momento para no volver a vivir esa situación. Y siempre que hay una fobia, un miedo, ¿hay alguna situación que lo ha provocado? Es decir, porque habrá miedos o fobias que son concretas, a las alturas, a esto, al otro, pero hay gente que es temerosa para cualquier cosa, o sea, simplemente hay, o sea, miedo a todo, o sea, entonces eso no es una cosa que esté unida a un detonante, ¿no? O sea, Pues verás, Lola, yo por lo menos la gente con la que he trabajado, mis pacientes, sí vienen hablándome de un miedo genérico, pero cuando empiezas a ahondar más y a lo que yo llamo que es
encuadrar su situación, siempre es un miedo concreto. Es decir, el otro día, por ejemplo, también en la formación, que una alumna dijo: tengo a mi marido que con patologías con bronquiectasia, y estábamos trabajando el sistema pulmonar para verlo en sesión con los alumnos. Estuvimos trabajando y claro, cuando yo empecé a trabajar con él me di cuenta de que detrás tenía mucho miedo. O sea, fíjate qué curioso, me dijo: en el momento que yo y mi mujer nos quedamos embarazados del primer nene, él sí tiene una situación límite de salud, siendo muy bebé, pero yo a partir de ahí desato unos miedos irracionales. Unos miedos que hasta día de hoy he empezado a somatizar, y yo antes era una persona súper sana. ¿Qué está pasando, Noelia? Claro, trabajando con él me di cuenta de que ese temor y ese miedo, porque los bronquios estaban hablando de una situación que me invade, una situación en la que me siento invadido por las circunstancias en sí y vivencias de asfixia frente a una situación que prácticamente hay muerte, que era transmitida por el bebé. Claro, te lo vengo a decir porque a raíz de todo esto, claro, te das cuenta poco a poco y dices: tú lo que tienes miedo, realmente tu miedo es a la enfermedad. Me dices: sí, fíjate, sí es verdad. Entonces digo, entonces tiene que ver con con un temor a la enfermedad, una hipocondría. Dices: sí, la verdad es que soy muy hipocondríaco. Yo también definiría mi miedo general al tema de la hipocondría, porque detrás siempre está el miedo a la enfermedad. Y ahí fue cuando yo empecé a trabajar, porque le dije: qué curioso, fíjate, se te desata en el momento que quedáis embarazados y el bebé tiene... Pero es que era como un detonante, o sea, era tan claro, es que dice: es que a partir de ese punto mi vida cambia, mi salud cambia, me vuelvo hipocondríaco, cuando era muy saludable. Entonces, cuando te encuentras eso en terapia, dices: no, hay que mirar atrás. Y viendo su sistema familiar y todo, me encontré que su bisabuelo había tenido también a esa edad 2 gemelos que perdieron en circunstancias también de enfermedad. Y fíjate, encontré ese detonante en su sistema familiar, el detonante en su vida en particular. Entonces le dije: pues ahí es donde tu inconsciente ha desarrollado esos miedos que ya tu sistema familiar vivió. Aquí donde tendríamos que ir a desprogramar, sería primero las circunstancias vividas en tu sistema familiar, para que tú te des cuenta de que tú no has perdido al bebé. Tus hijos están a día de hoy, están sanos y están bien, y tú quieres estar bien. Con lo cual tenemos que ir realmente al origen de todo ello. Te lo vengo a decir, Lola, porque muchas veces no está en la propia historia de la persona y tenemos que ahondar un poquito más allá, que es en la herencia familiar. ¿Y el tema de los niños? ¿Miedos en los niños? Que también nos han preguntado por eso. Sí, los miedos en los niños, la verdad es que los pobres son niños muy inseguros, porque es lo que te digo, eclosionan a la vida en la pubertad, ¿no? Dejan ya de estar dentro del huevo de papá mamá, y entonces ya se salen, empieza ya el cuerpo un poco a cambiar, la química hormonal, y todo eso les empieza a generar cierta inquietud y angustia ante circunstancias que creen que no se pueden adaptar a ellas si no está papá y mamá conmigo. Entonces, por eso digo yo que es eclosionar del huevo, porque sienten que tienen ya que ellos mismos enfrentarse a la realidad sin que papá o mamá esté, porque ya no está bien que con los amiguitos yo llore buscando papá y mamá con 11, 10 o 12 años que tengo. Aquí hay varias cuestiones a tener en cuenta, y es que yo me he encontrado también con un patrón en el que padre o madre ya a esa edad ya presentaban también ciertos temores. Entonces hay una cierta inseguridad que transmiten los papás, es decir, los papás me dan seguridad, pero ellos a veces se muestran inseguros ante la realidad, con lo cual me transmiten una realidad insegura. Solamente estoy seguro con papá o mamá. Aquí, como siempre, yo te diré que es muy importante que se trabaje la persona en todos los aspectos de su vida y que se conozca bien, porque el trabajo que haga una madre, especialmente la madre, es una figura, no estoy diciendo que el padre no sea una figura importante, pero la madre durante el desarrollo de los hijos, pues es
la que nutre, la que otorga ese vínculo, ¿no? Y además el cordón umbilical, que aunque ya den a luz, siguen estando vinculados los niños hasta la adolescencia, especialmente con la madre, y luego también ya a partir de la adolescencia, también pubertad, adolescencia, es cuando ya la figura de padre toma un papel un poco más relevante, porque la representación en nivel sistema familiar es la de protección, la de dar seguridad y tranquilidad al hogar, pero dentro del hogar es la madre la que nutre a los niños. Aquí yo siempre digo que cuando la mujer se trabaja, su trabajo que puede hacer de desarrollo y conocimiento es algo que se transmite inmediatamente a los hijos. Si a eso le unimos que el padre está interesado y es el contenedor de ese sistema familiar y se involucra también, ese sistema familiar es un sistema exitoso, porque los niños se van a sentir seguros dentro del sistema familiar, van a poder desarrollar sus propias habilidades como hicieron sus padres, y entonces van a ser niños mucho más resilientes frente a las circunstancias de incertidumbre que hay en la vida, pero que es normal porque la vida es así y nos pide trabajar, desarrollarnos, crecer y mejorar, o quedarnos estancados con el miedo y no avanzar. Eso ya es una decisión de cada uno. Si hay miedos, hay trabajo que realizar, porque todos tenemos, insisto, miedos biológicos, pero ya los miedos irracionales yo considero que no hay que dejarlos, hay que trabajarlos cuanto antes. Sí, porque además están detrás de muchos otros problemas que vienen a terapia, por ejemplo, y realmente lo que... Sí. Solucionando ese miedo que hay detrás, se soluciona el problema que están viendo, ¿no? Porque sabes también lo que pasa, Lola, que conforme vamos avanzando con edad, la bola se va haciendo más grande. Entonces aquello que yo he negado y que no quiero ver, conforme nos vamos haciendo, pues va creciendo más. O sea, el miedo se alimenta del no querer verlo. Es cuando más poderoso se hace. Así que cuanto antes lo miremos, lo entendamos, le demos una comprensión, un significado y un trabajo con él, mayor seguridad, mejor autoestima y más resiliencia en la vida para poder avanzar y seguir con este proceso personal. Pues muchas gracias, Noelia. Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta sobre miedo, sobre fobias, pues que nos escriban y se le soluciona desde aquí. Y con gusto le respondemos, claro por supuesto, claro que sí. Gracias, Lola. Hasta luego. Hasta luego.